Presidencia de la República. Mexicanas y mexicanos. Es un gusto saludarlos al iniciar 2017. Espero que hayan celebrado en familia las fiestas decembrinas y de Año Nuevo. Este será un año de importantes retos, retos para México, para el gobierno y para nuestra sociedad. Son retos para los que estamos preparados si los enfrentamos unidos. El primero, sin duda, es el aumento en el precio de las gasolinas. Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación. Son sentimientos que entiendo y que comprendo. Por eso, hoy quiero ofrecerles una amplia explicación sobre este tema, esperando que ayude a aclarar las dudas que todavía hay. En primer lugar, es importante subrayar que este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. ¿Por qué subió entonces el precio de la gasolina? Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%. Esto a su vez ha aumentado el precio internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En pocas palabras, se trata de un aumento que viene del exterior. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento.
Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda del país, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía. De hecho, mantener un precio artificial de la gasolina en 2017, como el que teníamos en diciembre, habría significado un gasto adicional de más de 200,000 millones de pesos. Este monto equivale a paralizar por 4 meses todos los servicios del Seguro Social, desde consultas con el médico familiar hasta cirugías, guarderías y servicios de emergencia. Interrumpir 2 años completos los apoyos que entrega el programa Prospera a casi 7 millones de familias. Suspender 3 años el Seguro Popular que cuida la salud de más de 50 millones de mexicanos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Presidencia de la República. Es un poder enorme el del pueblo y no se da cuenta, no lo ejerce. A unos compañeros y compañeras conscientes se nos afloja el corazón a la hora de hacer una medida de desobediencia civil que la podemos hacer perfectamente. Yo propongo una medida concreta. Los que tengamos auto, vayamos a cargar gasolina. Filmado todo. Yo propongo que lleguemos y no carguemos y no paguemos el impuesto. Aquí está el pago del tanque de gasolina, no pago el impuesto, no estoy robando, llámale al gerente, llámale a la patrulla, llámale al ejército, llámale a la marina, llámale a quien tu chingada gana te dé, no voy a pagar impuestos para seguir sosteniendo a estos miserables vendepatrias que no le dan educación, acceso a educación al pueblo, acceso a salud, acceso a vivienda, acceso a alimentación, acceso a trabajo bien pagado, a que coma 3 veces al día, a que haya justicia y libertades. Bueno, no le dan ni seguridad pública ya. ¿Por qué les voy a seguir pagando impuestos a estos vividores, a estos miserables, a estos vendepatrias, a estos simuladores, a estos corruptos, a estos traidores? Puedo seguir aquí la mañana entera diciendo calificativos de lo que son. No paguemos los impuestos. Estamos hartos del gasolinazo, no paguemos los impuestos. ¿Qué va a pasar si todos los que estamos aquí no los pagamos? ¿Nos van a detener? ¿Van a meter a la cárcel a todos estos? ¿Dónde chingados sacan cárceles suficientes? ¿De dónde sacan patrullas suficientes? ¿De dónde sacan policías suficientes? El poder del pueblo es muy grande y no lo estamos utilizando. Tenemos que decir basta ya. Tenemos que correr a Peña Nieto en este año. Se convoca elecciones extraordinarias. Se convoca un Congreso Constituyente. Se le da marcha atrás a todas las medidas neoliberales. Recuperamos puertos, aeropuertos, carreteras, playas, banca, sistema de comunicaciones, energía eléctrica, petróleo, minas, todo para el pueblo, todo para que la gente viva bien, como decía Ricardo Flores Magón, todo para que el pueblo viva y sea feliz. La gente merece vivir, la gente merece ser feliz. No debe haber un solo pobre en nuestro país con la riqueza que tenemos. No debe haber un niño pidiendo limosna. No debe haber un adulto mayor sin pensión, sin jubilación. Es indignante la pobreza, la miseria, el hambre y la desesperanza que existe en nuestro país. Estoy harto y estamos cansados. Tenemos que levantarnos, tenemos que ponernos en movimiento y tenemos que hacer una revolución no violenta. No nos desesperemos, no subestimemos a nuestro pueblo. Con este pueblo vamos a hacer la transformación del país. Con este pueblo vamos a poner de pie a nuestra patria y vamos a hacer una nación justa, con justicia social, con libertades y con oportunidades para todos. Estoy absolutamente convencido de ello. No dejo de recorrer el país y no dejo de ver en todos lados miseria, hambre, explotación, desesperanza, abuso, atropello en el pueblo. Pero no dejo de ver también que la gente está cansada, que la gente va a responder,
Falta un poco para que acaben de madurar las cosas. No nos desesperemos, no subestimemos a nuestro pueblo. En cadena nacional emitió un mensaje donde vuelve a explicar las razones del gasolinazo, este incremento en los precios de la gasolina que ha sacudido a México, que ha enojado a la sociedad mexicana, que ha hecho que la sociedad mexicana de diferentes maneras esté expresando indignación y que de la mano de eso, pues hemos visto el fenómeno de los saqueos, del vandalismo, de lo que sería sembrar el pánico social, como se dice comúnmente entre los analistas de estos fenómenos sociales y políticos. Estamos frente a este nuevo mensaje de Peña Nieto con una gran producción televisiva que nos dice son los factores externos, que nos dice Felipe Calderón dilapidó cantidades millonarias de los ingresos petroleros cuando hubo pues esta bonanza, digámoslo así, quemó el dinero en pocas palabras. Y bueno, pues la explicación del gasolinazo en voz de Peña Nieto es esta, la culpa al gobierno anterior, la culpa del exterior, afirmando que el aumento de las gasolinas se debe a estos factores y que para evitar costos políticos, la pasada administración de Calderón prácticamente quemó este dinero para mantener el subsidio de los combustibles. Y bueno, pues Peña Nieto lanza esta pregunta de ¿ustedes qué hubieran hecho? Y esa pregunta que toca el corazón de este problema y crisis que ya se ha presentado en nuestro país es obligado de debatir y de analizar. Tiene muchos ángulos el momento que vive México y yo por eso agradezco mucho a nuestros invitados que hayan aceptado esta convocatoria para esta transmisión en vivo, a los seguidores de Aristegui Noticias, porque cada uno con su mirada ha ido contribuyendo en los últimos días y horas a este debate nacional obligado por el gasolinazo. Gracias de nuevo, Julio Hernández López, astillero de la jornada. Gracias, Julio, por estar aquí de nuevo. Un abrazo, bienvenido. Gracias, buen día. Buenos días. Gracias a Mauricio Merino. Mauricio, ¿cómo estás? Te saludo, un abrazo. Buen año. Verte y oírte. Igualmente, Mauricio. Un abrazo y gracias a Jacinto Rodríguez Munguía, colega periodista que, como digo, está sacando a la luz un documento de los años 70, un documento que muestra cómo era el modo y maneras del gobierno mexicano para desatar rumores y para sembrar situaciones de pánico social y de miedo social, pues inhibitorias de la protesta, inhibitorias de una participación ciudadana, entre otras cosas. ¿Por qué no iniciamos, Julio, si te parece, contigo, para lanzarte la pregunta que lanza Peña Nieto a la nación? Tú que eres un pedazo de la nación, ¿qué le contestas a Peña Nieto, Julio, al presidente en su mensaje? Bueno, pues él se mimetiza con Donald Trump, se vuelve un aprendiz, es el aprendiz que comparece ante la nación con un tono desamparado, casi de recitación escolar, diciéndonos a los mexicanos, ¿y ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Que es una forma de plantearse casi como la canción La Diferencia de Juan Gabriel, que preguntaba lo mismo, nada más que los mexicanos le dirían, solo que yo, en tu lugar, yo no robaría. Porque el gran problema de lo que plantea Enrique Peña Nieto es que hay un saqueo de la nación, hay una corrupción extendida y hay una ineptitud cabalgante, manifiesta, de Peña Nieto y de su equipo para gestionar y administrar adecuadamente los bienes y los intereses de la nación. Con su pregunta, Enrique Peña Nieto simplemente se muestra ante los mexicanos como un aprendiz, igual que su cerebro sustituto, que es Luis Videgaray, diciendo, pues vengo a aprender, nada más que aquí Peña Nieto no ha hecho nada durante su gestión, sino rematar la riqueza petrolera, entregarla a intereses transnacionales, permitir que haya una enorme carrusel de corrupción en todos los asuntos de los energéticos, y en ese sentido su pregunta, más que una pregunta hacia el público, es una especie de autoconfesión de ineptitud y de ineficacia. Recordemos además que su actual secretario de Hacienda tuvo también ese cargo y otros en la administración, de quien ahora culpa de haber quemado el petróleo,
es decir, José Antonio Mir Curibreña fue también miembro de esa administración de Felipe Calderón cuando se cometió este atraco, este golpe a la economía nacional de quemar el dinero en subsidios a las gasolinas. Por ahí hay 1000 respuestas de qué haríamos los mexicanos, pero pareciera que el único que no las conoce es Peña Nieto. Mauricio Merino, ¿qué harían ustedes? Dice, ¿cómo contestas al presidente? Yo creo que la lista de agravios de coyuntura para salir al paso de los errores tanto de comunicación política, social, como de implementación de políticas que se han venido cometiendo a lo largo de este sexenio. Yo creo que siendo una pregunta retórica, realmente no admite una respuesta directa. Lo que se necesita, en todo caso, es reflexionar sobre por lo menos 3 errores que a mí me parecen gravísimos. El primero es haber transmitido una idea de la reforma energética completamente distinta a lo que la realidad está mostrando. Ellos se comprometieron con que la reforma energética vendría, a pesar de entregar estos recursos a las transnacionales, a los oligopolios privados, vendría a mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Evidentemente no ha sido así, y muy por el contrario, lo que tenemos en este momento es la acumulación de la pérdida del poder adquisitivo y la acumulación del incremento sistemático de precios en prácticamente todos los medios que le permiten a la gente ir sobreviviendo. Por supuesto que este incremento repentino a la gasolina no es el asunto principal que explica el agravio social. Este es el último paso, el último momento de una larga serie de agravios que, como bien decía Julio, pasan también por la corrupción, pero que pasan además por una pésima implementación de políticas públicas que lastiman la vida cotidiana de la gran mayoría de la sociedad, no solamente en términos de la pésima distribución del ingreso que hay en México y que va acentuando la desigualdad social prácticamente día con día, sino sobre cuestiones tan importantes para la sociedad como el cuidado de la salud, como el cuidado de los espacios públicos, como la seguridad pública, que está siendo cada vez más deplorable en prácticamente todo el país, a lo que se añade la ofensa social sobre el incumplimiento de las leyes en general y el abuso que están teniendo también de manera sistemática los funcionarios públicos, no solo desviando recursos para fines políticos, electorales y personales, para incrementar sus propios patrimonios privados, sino desviándolo además por su propia negligencia, por su ineficacia. Todo perdona al pueblo, decía Maquiavelo desde hace muchos siglos atrás, menos de ineficacia, Carmen, y en este caso la ineficacia acompañada de la mentira. Mauricio Merino, pues esto último, desde luego, es un señalamiento que revela en buena medida parte finalmente de estos agravios acumulados, la mentira, en todo caso, como parte y componente de todo esto. Jacinto, bueno, antes de que pasemos también a esto que yo anuncié que has dado a conocer, que es este manual del perfecto rumor que se puso en marcha, antes de llegar a eso, dime tú qué piensas. Dime tú qué piensas de este mensaje de Peña Nieto, de este momento que se vive, de cómo contestarle a un presidente que no se retracta, a un presidente que no hace un esfuerzo mínimo, por lo menos por atender los muchos ángulos de indignación, sino simplemente dice, no tuve de otra, no es que lo celebre, pero no tuve de otra, y en todo caso, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué le dices, Jacinto, a Peña Nieto una mañana después de su mensaje? Carmen, buenos días, muchas gracias. A mí me parece que ahí en esa frase, en esas palabras está la gran diferencia entre un estadista y un gobernante muy al estilo mexicano. Un estadista tendría que enfrentar las cosas y parte de ello es reconocer a veces los errores.
no importa, la historia está lleno de eso, pero esos hombres se engrandecen cuando reconocen que hay equívocos, que hay decisiones que no se han hecho de manera correcta. Me parece que el gobierno y en particular el presidente Enrique Peña Nieto le faltó siempre altura, altura de estadista. Ese tipo de mensajes no me muestran a un estadista que siempre hemos estado esperando mucho en México. Ha habido presidentes con una gran soberbia, con una gran altanería, con un nivel de autoritarismo, como es el caso de, por citar, Echeverría y en su momento Carlos Salinas de Gortari. En Enrique Peña Nieto no encuentro ni siquiera esos rasgos, se ha empequeñecido. Creo que este mensaje, este discurso y esta manera de rematar, delegar un poco una responsabilidad que él tiene que asumir, delegársela a los ciudadanos, ¿no? Delegársela a quienes él tiene la responsabilidad de gobernar de manera con una gran altura. Yo creo que lo que está mostrando es un presidente que ya no solo está débil, sino que ya no sabe qué está pasando en estos últimos meses de su gobierno. En otros momentos, en otros sexenios, lo que vemos de pronto es todavía ese último jalón, ese último arranque de un presidencialismo o de un presidente que en el caso mexicano asumen esta calidad de reyes durante 6 años. En el caso de Peña Nieto me parece que le está costando ya mucho trabajo este tiempo. Hay un dejo de soledad, ¿no? Por eso esta apelación al ciudadano, esta apelación al mexicano para, ¿ustedes qué harían? Es decir, yo no sabría, no he sabido qué hacer. Me preocupa eso. Sabemos que en el caso de nuestro sistema político, el último año y medio es una crisis interna dentro de la estructura de poder. No quiero imaginar, o sea, uno puede hacer hipótesis, pero no quiero imaginar cuál es la situación interna, qué tal, de qué nivel o de qué tamaño está la cohesión interna y qué tan solo de verdad está el presidente. Lo cual hay que preocuparse, porque este tipo de frases lo que dejan ver es algo que quizá no está teniendo el control personal de lo que es gobernar un país como el mexicano, como el nuestro, en un momento en que la situación económica, internacional, etcétera, está impactando, pero también la interna me parece que se les puede ir de las manos. Y bueno, ahí puede uno ir conectando con todo este tipo de cosas que están ocurriendo a partir del gasolinazo. Pero mi pregunta, lo que me deja a mí esta preocupación es, yo no te puedo responder qué haría porque yo no soy el presidente, sino más bien me preocupa qué estás haciendo tú y qué vas a hacer en estos próximos meses, donde además viene ya esta lucha interna por la sucesión presidencial. O sea, las cosas están complicadas para el presidente. Esta frase de hacerme corresponsable no es válida, no puede ser aceptada en la medida en que yo soy un ciudadano, él es el presidente de la República. Entonces, me deja preocupación, pero una preocupación en todo caso que se acrecenta después de estos años en el cual yo no he podido ver a un estadista. Y creo que va a ser difícil verlo en lo que resta de este sexenio. A ver, déjenme, Julio, Jacinto, Mauricio, darles un ángulo diferente. ¿Y qué tal, yo que soy optimista y redenta, y qué tal que Peña Nieto nos lanza esa pregunta de qué hubieran hecho ustedes, pues abriendo la puerta a que si hay una propuesta distinta al gasolinazo o si hay planteamientos que lo reviertan o que algo suceda con la decisión, pueda ser receptivo a tomar esas opiniones? Julio, ¿qué tal que sea eso? ¿Qué piensas? Bueno, pues sería un optimismo que Eso. desafortunadamente no tiene sustento en el transcurso político que hemos visto de Peña Nieto. De hecho, es una forma sesgada de una especie de chantaje, porque nos lo intercambia, nos dice, bueno, ustedes díganme qué podríamos hacer, pero les dejaría de dar esto, esto y esto. Y el gran problema está en que no hay un rediseño y un replanteamiento crítico de lo que está sucediendo en el gobierno. El enojo popular que hoy está expresado en plazas, en calles, en carreteras, en todos lados, proviene del hecho de que es evidente, público, notorio,
el despilfarro de los recursos públicos, la vida ostentosa, los múltiples negocios. Es doloroso ver las escenas de los mexicanos saqueando tiendas departamentales en Veracruz, en Puebla, en tantos lugares, pero el hecho está en que el espectáculo mayor, el grotesco, el ofensivo, el que constituye una forma de pedagogía política nacional, es el ver el saqueo impune de esos delincuentes que han sido Javier Duarte de Ochoa, César Duarte en Chihuahua, Roberto Borge en Quintana Roo, Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con las múltiples acusaciones y evidencias telefónicas de lo que sucede en OHL. En fin, hay una danza de los millones frente a una sociedad a la cual se le pregunta qué hacer. Desde luego que habría múltiples respuestas que se le pueden dar, pero Peña Nieto pretende poner una cara de ingenuidad, casi en busca de apapacho maternal, como si le pidiera a los mexicanos que le fuéramos a decir realmente qué es lo que se puede hacer, cuando tras de esa fachada de aparente inocencia y una especie de referéndum instantáneo en cadena nacional, bueno, pues él, lo que tiene detrás de él es una monstruosa circunstancia de realidad, de corrupción, de despilfarro, de insensibilidad, que es lo que tiene hoy a los mexicanos en todo el país sumamente indignados. Estamos viendo no solo la tradicional corrupción de la inmensa mayoría de la clase política nacional, sino además esta torpeza confesa y explícita de un funcionario público que pretende preguntarnos a estas alturas, cuando le quedan todavía 2 años por delante, le quedan un poco menos de 2 años todavía de ejercicio a Peña Nieto, y pareciera que hay una claudicación expresa, verbal, con esta frase que se va a agregar al gran catálogo de las frases deplorables de un ocupante de Los Pinos que solamente ha dado motivos de tristeza y de decepción a quienes votaron por él, por las causas que hubiera habido, y por una oposición y un pueblo que requerirían en estos momentos visiones de mayor responsabilidad, de mayor trascendencia, y no el espectáculo de un pobre niño a mitad de carretera preguntándole a los automovilistas entrampados, enojados, ¿y qué podríamos hacer? ¿Ustedes qué habrían hecho? Es deplorable, pero creo, por desgracia, Carmen, que no pasará de lo anecdótico la pregunta que hoy plantea Peña Nieto. En todo caso, debería plantear un referéndum a ver qué opina el pueblo, de qué habríamos hecho todos, y creo que sería quitarlo de ese puesto. Bueno, ya dejaste aquí una idea específica y concreta, un referéndum, preguntarle a la gente qué es lo que quisiera. Mauricio Merino, antes de ir a la otra parte que me parece fundamental, que es el clima que se ha creado, que se está creando, una parte genuina de la presencia pública de la sociedad, otra parte inducida, como hemos dicho, merece desde luego detenernos. Pero antes de eso, para no perder el vuelo de la pregunta de Peña Nieto, de qué hubieran hecho ustedes, Mauricio Merino, tú que has sido pues una de las figuras más importantes en México en el tema de los mecanismos anticorrupción, de un sistema nacional anticorrupción que está ahí, que vamos a ver al final de cuentas cómo opera, etcétera, etcétera. Volvemos al punto de qué hubiera hecho la sociedad, qué hubieran hecho ustedes. Bueno, ¿cuántas cosas podría o debería estar haciendo en este preciso momento Peña Nieto sobre el tema del uso del dinero público, sobre el tema de la corrupción, sobre los grandes asuntos que son los que agravian más y que hacen que una decisión de cargarle el costo de un presupuesto disminuido por 1000 cosas, en todas el precio del petróleo, se le carga nuevamente a la sociedad y no hay ningún mensaje, nada, ni un atisbo de decir vamos a dejar de viajar, vamos a dejar de gastarnos en esto o en lo otro. El uso del dinero de los mexicanos en manos del gobierno de Peña Nieto, para contestarle a Peña Nieto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué dirías, Mauricio? Yo creo que estamos apostando demasiado a las posibilidades de acción del presidente de la República, Carmen. En rigor, el presidente de la República sí sigue siendo un hombre sumamente poderoso, con una enorme capacidad de tomar decisiones,
pero la verdad es que mucho menos de lo que nuestra cultura política tiende a suponer. El presidente de la República en nuestros días está sumamente acotado y este presidente de la República en particular, esa es mi opinión personal, no solamente está acotado ya de suyo por las circunstancias políticas, económicas que enfrenta, que lo rebasan con creces, sino que además está acotado porque él mismo llega a la presidencia de la República en condiciones ya atadas a intereses muy concretos que fueron los que finalmente lo llevan hasta el puesto que ocupa. De manera que está atado por muchos lados. Sin embargo, nosotros creemos todavía, nosotros quiero decir, buena parte de la sociedad mexicana, sigue pensando que el presidente es un gran tomador de decisiones y de cuya voluntad depende prácticamente todo lo que pasa en el país. Lamentablemente, pero también en cierto sentido, afortunadamente, esto no es cierto, Carmen. El presidente de la República no tiene ya en este momento del sexenio suficiente poder para modificar el estado de las cosas por sí mismo. Si nosotros le seguimos pidiendo al presidente que sea él y solamente él quien modifique las condiciones del régimen político en que vivimos, nos vamos a equivocar. Es hora de cobrar conciencia de esta limitación de los poderes públicos, en particular del poder concedido, otorgado al presidente de la República, y hacernos cargo de que es nuestra propia organización como sociedad la que puede y aún debe salvar la democracia mexicana, la vida republicana del país, los espacios igualitarios y la posibilidad incluso de seguir viviendo en paz. Esa es mi opinión sincera. Si nosotros seguimos creyendo que el presidente de la República puede tener medios para llevarnos al 2018 en condiciones de estabilidad y de paz social solo por su propia voluntad, habremos abandonado la plaza como sociedad. Nosotros habremos abandonado la plaza como sociedad. Y es mi opinión que tenemos que cobrar conciencia ya urgentemente de esta situación, porque finalmente los afectados somos nosotros. El presidente es una persona que va a estar protegida de todas maneras, vive su mundo rodeado de los medios de poder que le han sido otorgados, y mucho me temo que es hora de, insisto, cobrar conciencia de que el presidente en realidad tiene mucho menos poder y muchas menos capacidades de las que le hemos otorgado hasta ahora. Déjame tomar este hilo, Mauricio, para plantearle a Julio esto, la participación de la sociedad, tomar conciencia de que el presidente no es todopoderoso, etcétera. Es decir, ¿qué hacemos nosotros al final de cuentas? ¿Cuál es el papel de la sociedad que nos toca por hacer en un contexto como este? Yo me permití escribir un artículo que hoy se publica en Reforma que titulé La Primavera Mexicana, para muchos o para algunos, este contexto social de indignación, como en otros lugares del mundo o como en otras épocas de México o otros momentos y capítulos de México, da idea de que puede detonar algo. Esta crisis, esta indignación, este enojo, esto que al final de cuentas puede ser o no una oportunidad de la sociedad mexicana para tomar sus riendas de manera pacífica, de manera ordenada, de manera inteligente, dotando de contenido a la indignación. Julio, ¿da esto para una primavera mexicana, Julio Hernández López? Me temo que por lo pronto los indicios que tenemos no son suficientes. Ha habido, desde mi punto de vista, un salto cualitativo en la protesta ciudadana, en la toma de conciencia de los problemas y en una decisión de mayor participación política. Es llamativo ver que sectores tradicionalmente acomodados en el esquema del sistema, sin mayores conflictos tradicionales, como por ejemplo los transportistas, hayan tomado decisiones abiertas de plantear protestas en las carreteras. Hay segmentos cívicos muy importantes, como los que hemos visto en Monterrey y en varios lugares, de ciudadanos hartos ya de lo que está sucediendo y que toman la decisión de ir hacia adelante. El gran problema desde mi punto de vista es que no hay la organización política y social, porque durante largos años los liderazgos, los movimientos, los partidos, la oposición política en México ha transitado por la vía de la zanahoria electoral, solamente atendida a creer que con una concurrencia cíclica
a las urnas, pueden resolverse algunas de las cosas. Creo yo que además está el ingrediente nefasto y pernicioso de esta provocación de segmentos de poder que han inducido y provocado con grupos de choque, con grupos organizados, el tratar de desvirtuar la protesta ciudadana. Solamente con un mayor activismo y con una percepción de que la protesta pública es proporcional a la ineficacia de los gobernantes, es como creo que podremos ir avanzando hacia algo que yo no creo, me parece que no están los elementos para una primavera mexicana, pero la verdad es que Enrique Peña Nieto nos sorprende a todos y él parece ser el principal incendiario social que con sus declaraciones, actitudes y su forma de manejar las cosas va creando condiciones adversas por donde quiera. Yo lo que espero es que sea el inicio de una toma de conciencia, de una mayor participación, de un activismo y de que los mexicanos se den cuenta de que su destino y su realidad no depende de los políticos ni de los gobernantes, sino de una acción que estremezca a este sistema y lo obligue a cambiar. Para ir cerrando esta conversación que transmitimos en vivo, que estamos subiendo en vivo en nuestro portal de noticias, ¿qué dices, Julio Hernández López, de lo que acabamos de escuchar? El Bronco que dice, ya tenemos detenidos, que dice, van a incendiar al país si es que quieren salvar un gobierno, entre otras cosas. Yunes, que toma distancia de esa interpretación y dice, bueno, es otra cosa la que tenemos que entender y abordar de este momento, pero como quiera, ambos gobernadores, Julio, están diciendo, esto no había pasado ni en Monterrey, Nuevo León, ni en Veracruz. ¿Qué dices, Julio, de lo que escuchaste? Bueno, pues que son revelaciones muy interesantes porque nos demuestran el infinito grado de ignorancia política de quienes ocupan los más altos sitiales de la gobernación en México. Personas que se supone que tienen la sensibilidad por haber llegado al poder mediante vías opositoras y que no se dan cuenta del enorme enojo que hay contra todo lo que ha hecho esa clase política y que incluso en estas intervenciones que han tenido hoy en este programa, Carmen, me parece que muestran justamente esos ribetes que son los que generan el enojo popular. Un Bronco Rodríguez Calderón que aparenta como si el enojo y las protestas populares no fueran contra él, son por el gasolinazo, cuando en realidad en Nuevo León, específicamente en Monterrey, los problemas son por el aumento de los impuestos específicos estatales en ciertos rubros y particularmente por el incumplimiento de su fanfarrona promesa de que habría de quitar la tenencia por el uso de automóviles. El Bronco enfrenta un enojo popular contra él porque ha engañado, porque ha gobernado traicionando sus promesas y porque fue un globo artificialmente inflado que ahora está mostrando su terrible realidad, pero él aparenta como si fuera contra otros. Yunes Linares, que habla como si esa pobreza generalizada, ese hartazgo generalizado de muchos segmentos de Veracruz, no fuera contra esa misma clase política, contra la enorme riqueza acumulada por los Yunes Linares, por su familia, por todos quienes han aprovechado los cargos públicos, él específicamente como director del ISSSTE, y que han generado esta gran irritación popular. Una gran ignorancia, cinismo en algunos casos, que siguen alimentando el enojo popular. El enojo popular. Bueno, déjenme ir cerrando este encuentro con ustedes que aprecio muchísimo, retomando este asunto. El enojo popular es clarísimo. La indignación es clarísima, una sociedad con un efecto acumulado también de una cantidad enorme de agravios que ya ni para qué hacemos el recuento en este momento del cierre de la mesa, pero que nos llevan también a asomarnos, Jacinto Rodríguez Munguía, a cosas como las que tú estás revelando en términos históricos, periodísticos, a través de MX, a quien mandamos un saludo a nuestros amigos de MX, en donde has publicado este tema del manual del perfecto rumor. Detengámonos aquí, Mauricio, Julio, con Jacinto. ¿Qué nos presentas a la sociedad mexicana con esta investigación, estos documentos? ¿Qué te encontraste, Jacinto? Carmen, bueno, fundamentalmente es como
una muestra es las pruebas de que este tipo de cosas que ocurren en circunstancias como las que estamos viviendo no son casuales, pues, que no ocurren de manera imprevista, que no están fuera de un cálculo. Y lo que nos encontramos desde hace mucho tiempo, hay una cantidad de manuales, hay una cantidad de manuales de operaciones, no solo en este caso que son cómo desatar un rumor, cuáles son las funciones del rumor, cómo funciona en ciertas circunstancias y cuáles son las características sociales que dan una fuerza y una intensidad a un rumor, sino también otra serie de manuales de operaciones, de cuáles son a veces los objetivos fundamentales de operaciones como el DN3, etcétera, etcétera. En este caso, y te leo nada más un párrafo que aquí tengo a la mano que dice, el rumor es de empleo coyuntural, que se encuentra en el caso de México muy ligado a los índices de credibilidad que del gobierno tiene la sociedad, que representa un desgaste para el sistema y que va unido estrechamente a los niveles de politización e información de la ciudadanía. Como si estuviera puesto para esta época. Este es un manual que es una recopilación de otros manuales, ¿no? Este está hecho por ahí de finales de los 60s, principios de los 70s, pero que ya tenían muy claro. O sea, hace un momento cuando hablaban estos dos gobernadores, yo creo que eso es parte de lo que la sociedad sí detecta y que les preocupa en este momento. La sociedad está harta, hay una parte de la sociedad que está harta de un sistema y de cómo los representantes de este sistema, que son desde el presidente y los gobernadores, no se quieren dar cuenta que hay una sociedad que se ha cansado y que en este momento, con el asunto del gasolinazo, pareciera que las condiciones están hechas para una gran movilización o una gran protesta social, y que lo que echan a andar es este tipo de modelos de rumor que hasta el momento me parece que les ha funcionado. Pero ahí coincido con algo que creo que decía el gobernador de Monterrey, de Nuevo León. Esto puede tener sus efectos contrarios. Estos manuales, este tipo de estrategias que han funcionado desde hace muchísimos años, desde casi, yo creo que desde que el ser humano se da cuenta que puede tener poder sobre el otro, estaban pensados para otro tipo de modelos de sociedad. Hoy con las redes sociales me parece que puede resultar contraproducente, que para las protestas sociales no hay manuales y que lo que está ocurriendo en las redes puede tener un efecto contrario, desatar estos rumores, desatar que además tienen como este ABC del rumor. Primero el miedo, primero la zozobra, primero la angustia de lo que está pasando y después la advertencia. No salgas de casa, quédate quieto, no te muevas, no protestes, no digas nada. Es decir, este tipo de cosas, cuando la sociedad, si es que ocurre en esta que tú quieres llamar como la primavera mexicana, se comienza a dar cuenta que les están mintiendo nuevamente, que nos están mintiendo, que nos están manipulando. Creo que el efecto puede ser de otra manera que no estamos calculando y que yo creo que el gobierno tampoco está calculando. Yo sí veo porque me parece que es muy evidente que hay muchas manos metidas, pero una de ellas particularmente es la del poder, para precisamente desvirtuar, quitarle el peso, el efecto de una protesta social muy válida, una protesta social que está llegando a un límite y que una manera de quererlo romper es esto, a partir del rumor. Ahí está, Jacinto, esto que dices, no hay manuales, ¿no? Aunque haya manuales, como el que tú revelas en MX, el manual del perfecto rumor, hay manuales, pero ahí hay una sociedad. Y con eso quisiera despedir este encuentro, Mauricio Merino, con algo que palpamos, que vemos, que se ve clarísimo y crudamente en términos de una intención de sembrar este miedo y este pánico. ¿Cómo se defiende la sociedad frente a estas cosas? ¿Cómo se defiende una sociedad en la calle? Lo vimos ayer en Monterrey. Y eso me pareció una expresión magnífica de los regios cuando dice, eso no es el pueblo. Y de esa manera es una vacuna, es una manera de responder pacíficamente, con mucha nitidez, de qué cosa es una manifestación pacífica y social a la que tenemos derecho y qué cosa es una intervención o una acción indebida que pretende reventar la presencia de la sociedad.
Los regios ayer se defendieron diciendo ese no es el pueblo en un coro realmente aleccionador. ¿Cómo se defiende el resto de la sociedad? ¿Qué cosa podemos decir en esta mesa de encuentro, de análisis, de debate, de discusión en un momento como este? ¿Qué compartir con la sociedad en materia de reflexiones, de ideas? Pues eso, para enfrentar de la mejor manera posible un momento crítico como este. Lo peor que nos puede pasar es que se salga de madre el río. Lo peor que nos puede pasar es que se incendie el país, como dice el Bronco. Lo peor que nos puede pasar es que la sociedad mexicana no tome este momento como una nueva oportunidad de tomar sus propias riendas desde las vías democráticas. Mauricio Merino, ¿cómo cerrarías diciendo algo con esta pregunta? ¿Cómo se defiende la sociedad en las calles y en las redes sociales en este momento? Carmen, cualquiera de nosotros que haya tenido la oportunidad de participar en algún momento en militancia directa, yo lo hice en mis años universitarios, desde los años de la prepa, identificábamos a los porros, identificábamos a quienes eran pagados para reventar nuestras manifestaciones, para reventar nuestro activismo social, para reventar nuestras conciencias y eventualmente para voltear en contra de la movilización y culparla de estar incendiando instituciones o de estar incendiando el país. Esto se ha vivido muchas veces en México. No me sorprende que una primera reacción de los intermediarios políticos sea justamente mandar a estos vándalos, porros, les llamábamos en nuestra generación, para reventar la movilización social. Pero también hay una lección detrás de esto y yo no quisiera perder esta oportunidad para subrayar esta lección. La mejor manera de defenderse de estos abusos es a través de la propia ley, a través del control democrático de la autoridad. A pesar de todo, durante estos años hemos construido una serie de instituciones, de reglas, de leyes, de medios, incluyendo, por fortuna, el uso de los medios electrónicos, como lo que está sucediendo en este mismo momento en vivo contigo, Carmen, y con gente como tú. Hemos construido instrumentos suficientes para poder ejercer el control democrático de la autoridad. Control democrático a la autoridad quiere decir, dejemos de pedirle a estos individuos que hagan todo por nosotros, porque no lo están haciendo. Me habría encantado escuchar al Bronco, me habría encantado escuchar a Yunes en este momento haciéndose cargo de que es la sociedad la que debe tener el control de las leyes en sus manos, no repartirles despensas, con todo respeto, no insistir en que se guarden en sus casas para ver qué hacen ellos. No, el poder democrático lo tiene la sociedad en sus manos, pero todavía no hemos aprendido a utilizarlo, Carmen. La primavera mexicana a la que tú convocas y a la que a mí me parece que debe convocarse de manera colectiva, tiene que ver con una revolución de conciencias que haga posible que todas las personas en este país poco a poco aprendan que las leyes les pertenecen, que no son de los intermediarios políticos, ni de los gobernadores, ni de la clase política que ha medrado con esos recursos jurídicos. Es la sociedad la que los tiene que hacer suyos, salir a reclamar su uso real e impedir por esta vía de la propia ley y a través de la ley, pero con una conciencia movilizada, que no nos echen porros encima. Porros que a veces se infiltran en las movilizaciones, pero que también se infiltran en las instituciones, también se infiltran en los gobiernos y acaban siendo incluso quienes toman las decisiones políticas. Son los poderes fácticos, guardadas las debidas proporciones, los mismos que han llevado a ridiculizar la República en su actividad cotidiana. Frente a esos poderes fácticos tenemos el Estado de Derecho y la única manera de defendernos de estos abusos es haciendo nuestro, Carmen, eso creo sinceramente, haciendo nuestro el Estado de Derecho, apropiándonos de la democracia que nos pertenece y dándole validez al control democrático de la autoridad. Va a ser una tarea muy larga de pedagogía política, de explicaciones pausadas y a la vez llenas de
pasión por lo que está pasando en el país, pero de ninguna manera podemos rendirnos ni a los vándalos, ni a los intermediarios, ni a los corruptos que han puesto al país en esta situación verdaderamente dramática. Eso es Mauricio lo que Merino, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Con una última idea breve, Jacinto, ¿cómo te despides? Nos dejó aquí una vara alta, Mauricio, con su reflexión. Mira, yo creo que el gobierno tiene que hacerse cargo, tiene que hacerse responsable de lo que está desatando. Yo sí creo que hay una mano del sistema en este tipo de miedo, de construcción del miedo. Ya no son los años 60, ya no son los años 70. Si están pensando, si están creyendo que la sociedad en las formas o en las formas y niveles de conocimiento que tiene y de participación, si están creyendo que se puede manipular como se pudo haber hecho en otros tiempos, creo que están cometiendo un error y en todo caso tendrían que hacerse cargo. Es decir, esta construcción del miedo puede desatar otro tipo de circunstancias que me temo que no podrían detener en un momento como este. Yo creo que ese apelar del presidente a uno qué haría, uno para empezar a asumir las responsabilidades de lo que están haciendo, y él es el presidente, él es el que tiene más información, él es en teoría la persona más informada del país, tendría que hacer algo para que esto no ocurra y en todo caso asumir la protesta social como una posibilidad democrática de un país que ya no es el que le delegaron o el que le dejaron otro tipo de presidentes. El sistema creo que puede colapsarse por donde menos quizá lo están pensando y me parece que es una oportunidad. Ahí yo creo que el presidente tiene una gran oportunidad para crecer, para terminar un sexenio que ha estado marcado, entre otras cosas, por la corrupción, por decisiones equivocadas, por mucha opacidad, en fin, yo creo que es una circunstancia en la cual un buen presidente tendría que crecer y no esconderse en estas estrategias del miedo que me parece que pueden abrir otras puertas que no sabríamos después cómo cerrarlas. Yo con esto concluiría. Muchas gracias por A la ti, invitación. Jacinto, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Abrir ciertas puertas que luego no se sabrán cómo cerrar. Julio Hernández López, ¿cómo te despides? Bueno, me despido hablando de estos momentos aciagos que vivimos con una institucionalidad colapsada, con los gobiernos en general sujetos a un gran repudio, tanto a ellos como a la clase política, con esa clase política incapaz de escuchar, atender y procesar adecuadamente lo que está sucediendo en el país, y con una sociedad que se está expresando de una manera muy activa frente a intentos muy sugerentes de los poderes públicos de ensuciar las redes sociales, de distorsionar el ejercicio cívico de la protesta, de fomentar estos actos de provocación. Es como si los halcones anduvieran sueltos con sus fantasmas de represión, con el propósito de incluso de la autorización, la aprobación en puerta de la Ley de Seguridad Interior que va a favorecer la militarización del país. Veo hoy a un México activo, atento, consciente, y creo que estos intentos de distorsionar la comunicación a través de las redes sociales, este intento de inducir el miedo como paralizante social, no van a funcionar, y creo que estamos en presencia de una histórica toma de conciencia del pueblo mexicano que esperemos que no abra las puertas precisamente a esos fantasmas y esas realidades, así como hace 10 años Felipe Calderón abrió las puertas de la guerra contra el narcotráfico que sumió al país en muertes, violencia, violaciones a los derechos humanos. Ojalá y en el ánimo de estos gobernantes arrinconados, incapaces, ineptos, expresa y sabidamente ineptos, ojalá y no estén pensando en abrir las puertas de la mano dura, de la represión y de la supresión de los ejercicios y las libertades que hoy los mexicanos están ejerciendo.
Pues ahí está, Julio, gracias por estar aquí. Un abrazo a ti, un abrazo a Jacinto, a Mauricio, a los tres. Gracias por participar en este espacio que estamos construyendo, un equipo de periodistas independientes que estamos abriendo camino para nuestro trabajo a través de lo digital, a través de este portal de noticias. Y bueno, pues gracias por estos pininos en las transmisiones en vivo que estamos haciendo en estos encuentros y en esta ocasión con ustedes. De verdad, les aprecio muchísimo que atiendan nuestro llamado, que se sumen a este esfuerzo, a este intento que hacemos por colocar un trabajo periodístico independiente en una sociedad mexicana a la que le urge el debate, la discusión, el ojo crítico y un periodismo que esté comprometido como lo han hecho ustedes y nuestro equipo a lo largo de los últimos años. Así que gracias por estar aquí. Para nosotros es muy, muy importante poder compartir con quienes siguen nuestro portal de noticias en esta variante de nuestra trayectoria profesional en la que ya hemos caído felizmente y que, bueno, nos hemos tardado un rato en hacer estos ejercicios en vivo. Ya estamos aquí, no vamos a parar. Tenemos todo por hacer junto con ustedes en este 2017. Hoy nadie se puede hacer un lado. Hoy no se vale la indiferencia. Hoy se requiere el concurso de todos y ustedes están aquí y se los aprecio enormemente y con ello les mando un abrazo. Julio, Jacinto, Mauricio, a los tres gracias por estar aquí y seguimos adelante con ustedes.